Bien, el proyecto que voy a mostrar hoy día se llama, después de la larga introducción que me hicieron, quizá era no tan necesaria porque en realidad su leitmotiv mayor se resume en estas pocas palabras, es decir, una promenade geográfica para conseguir una conectividad o una equidad social. Yo diría que en esas pocas palabras casi uno podría sintetizar, ¿no es cierto?, el proyecto que voy a mostrar hoy día. ¿Y por qué ambas son tan importantes? Porque por un lado, Santiago y el río Mapocho, ellos mismos consideran un binomio que es casi inseparable, es decir, esa dimensión geográfica que permea la ciudad, y por otro lado, una ciudad que sabemos fragmentada y que por lo tanto recorre muchos territorios heterogéneos y que a veces basta una línea en el paisaje para que los conecte. Obviamente tienen complejidades. A veces una línea tiene la misma complejidad que una obra mayor, y quizás de eso se va a tratar también la conferencia. Hasta qué punto esta línea, que recorre un territorio de casi 42 kilómetros, presenta muchas complejidades para poder ser una condición unitaria. Lo primero que me gustaría destacar es lo que dije al principio, es decir, considerar siempre que todo proyecto urbano está inserto en un marco geográfico y por lo tanto tiene unas condicionantes que son indisolubles para poder proyectar, es decir, nuestra geografía abrupta, esta especie de mesa que es Santiago, ¿no es cierto?, con pendientes que si uno piensa desde el pie de monte hasta la cordillera de la costa, es decir, desde la Plaza San Enrique hasta la salida más o menos de la comuna de Barnechea, hay 400, 450 metros de desnivel. Y eso significa que nuestros ríos no son ríos de llanura, son ríos torrentosos, con grandes pendientes y por lo tanto que arrastran sedimento, arrastran piedra, lo cual a todos nos quedó bastante claro, ¿no es cierto?, el fin de semana pasado. Si uno se pusiera más ambicioso en pensar esta línea que recorre un territorio de esa magnitud geográfica, ya no solo diríamos que son 42 kilómetros, sino que en realidad son 97 kilómetros hacia el Maipo, y de allí ambos ríos, ¿no es cierto?, se juntan para desembocar al mar. Y esa dimensión geográfica queda, ¿no es cierto?, también permeada por esta suerte de fragmentación urbana, que los colores no son precisamente áreas verdes, sino que tienen más que ver con las diferencias socioeconómicas que la ciudad tiene, tanto al oriente como al poniente, y por lo tanto esta línea de 42 kilómetros recorre 11 comunas con distintas condiciones, con distintos perfiles económicos, y finalmente con la desigualdad que bien sabemos existe, ¿no es cierto?, entre comunas como Vitacura o Cerro Navia o Quinta Normal. Una de las cosas que quizás más recuerda a un ciudadano común tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta condición ribereña del río Mapocho en su área central. Quizás si uno le pregunta a un ciudadano común cuál es el espacio público más significativo que tiene en su memoria, la mayoría tiende a decir el parque forestal. Y fíjense que cuando dicen el parque forestal se refieren a un parque que básicamente nació por una infraestructura de borde del río, es decir, una vez que a fines del siglo XIX se planteó hacer las contenciones del río Mapocho en su área central, quedan disponibles, por decirlo así, todos estos terrenos rojos que ustedes ven acá. Nos traje una imagen que es bien elocuente, que es un proyecto que descubrió un alumno de doctorado también, en que se demuestra que existió antes del parque una formulación para que esos terrenos fueran operación inmobiliaria. O sea, no una cosa que esté ocurriendo ahora, que muchas veces ese orden público tiende a quedar traspasado por un orden privado. Entonces, todos estos terrenos disponibles dieron pie a uno de los espacios públicos quizás más memorables que tiene Santiago, o por lo menos en la memoria colectiva del ciudadano común. Y fíjense que por un lado está el parque, pero por otro lado está este corredor que, si uno lo piensa en términos de dimensiones, es bastante modesto, tiene como 16 o 17 metros con esta doble hilera de plátanos orientales, pero es suficiente a veces para congregar como medida, ¿no es cierto?, del espacio urbano, una ciclovía, un paseo peatonal, unos miradores en torno al río, porque dejó la posibilidad de que la calle, ¿no es cierto?, no se pegara literalmente a los gaviones. Si uno piensa que este es uno de los espacios más memorables, en su momento el arquitecto Mario Pérez de Arce, que no sé si alguna vez les tocó conocerlo, digamos, porque murió hace unos 4 años, él fue Premio Nacional de Urbanismo y decía, bueno, si este parque es tan bueno, o si esta condición ribereña es tan bueno, ¿por qué eso no ocurre a lo largo de todo el río Mapocho? Que es una pregunta que la podría hacer incluso
cualquier persona, no tiene que ser arquitecto necesariamente para planteársela, es una pregunta casi como de sentido común. ¿Por qué si la ciudad posibilitó construir este tipo de espacios ribereños, por qué no todo el río tiene esta condición? Y claro, nuestro río, ¿no es cierto?, sabemos que a lo largo de la historia ha estado permeado por acontecimientos de muchos desbordes que motivaron la consolidación del resto de sus riberas, primero como gaviones, luego la costanera, ¿no es cierto?, produjo contenciones más definitivas en hormigón, pero sus bordes finalmente se fueron ajustando y ajustando también la medida del río, y no siempre precisamente para permitir parques en sus bordes, sino que este es nuestro escenario más actual, es decir, las infraestructuras son quienes han dado quizá, quienes más han emplazado al río en una condición negativa, no porque ellas en sí sean negativas, sino que porque la forma en que se han emplazado frente al río, ¿no es cierto?, han generado enormes áreas de erosión en el borde, sobre todo como condición pública. Si uno la compara con la imagen que estábamos viendo antes, ¿no es cierto?, el parque forestal, claramente es difícil imaginar cómo un peatón podría caminar por este escenario que queda al poniente o incluso al oriente. Fíjense que en la televisión, cuando mostraban las imágenes el otro día, mucha gente no sabía qué parte del río le estaban mostrando, porque era tal la cantidad de líneas, de obras, de modificaciones del río, que incluso costaba ubicarse qué frente o qué borde era el que normalmente tendemos a ver como norte o sur. Bien, ese era el escenario con el cual nosotros nos vimos el año 2009, en que, estando de la mano en una conversación con Mario Pérez de Arce, yo le dije, bueno, si esto es tan bueno, que es una idea casi de sentido común, que usted viene diciendo hace 30, 40 años, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué la ciudad no lo ha adoptado como uno de sus atributos urbanos más importantes? ¿Por qué no nos hemos hecho cargo del río como una pieza urbana de interés para la ciudad? Hicimos un ejercicio muy simple, y fíjense que lo hicimos con estudiantes de pregrado, no con estudiantes de doctorado ni de posgrado. Es decir, un curso de 12 estudiantes que sencillamente nos propusimos en un semestre verificar por qué las riberas del río Mapocho tenían o no una vocación pública y si posibilitaba recorrerlas en continuidad, ¿no es cierto?, a lo largo, en ese momento eran 32 kilómetros, que correspondía de la Plaza San Enrique hasta Américo Vespucio, es decir, el tramo urbano. Y por lo tanto nos propusimos, ¿no es cierto?, hacer la experiencia de recorrerla. Bueno, esa experiencia nos llevó al lecho del río a los 5 minutos, porque ya en Barnechea, ¿no es cierto?, que es por el sector que está acá, hay ocupaciones informales, hay programas de equipamiento de muchos años que se emplazan en la ribera del río y que impiden que uno pase. Me imagino que muchos de ustedes han pasado por ahí y saben de lo que hablo. Sin embargo, esa potencialidad tampoco, no solo la ciudad no posibilitaba realizarla en términos físicos, sino que su invisibilidad también era en términos de representación. Es decir, si miramos o si comparamos más bien un plano, por ejemplo, como el de Herbach de 1841, ¿no es cierto?, en que el río representa un fenómeno potencialmente experiencial, es decir, tiene unos anchos, tiene unos meandros, tiene unos colores, incluso que uno dice, bueno, el que lo está representando está hablando de un hecho vivido, de una experiencia, casi de una situación con la que la ciudad se la ve todos los días. Y sin embargo, uno miraba los planos, que eran nuestras bases planimétricas, a lo mejor las mismas con las cuales se encuentran ustedes cuando parten un proyecto, y eran absolutamente lo contrario, es decir, el escenario del río era lo no dibujado, es decir, un vacío latente, pero sin mucho interés, y más bien la ciudad se encarga de dibujar lo edificado, es decir, las manzanas, todo lo que está de su perímetro, ¿no es cierto?, hacia el norte, hacia el sur. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el trabajo no solo consistía en que se consolidara en la ciudad, ¿no es cierto?, sino que para nosotros, modestamente, el propósito fue representemos el río de la mejor manera. ¿Hasta qué punto este río empieza a visibilizarse en la medida en que lo representamos realmente a una escala, primero, pertinente, y por otro lado, en completitud? Y ese ejercicio se parece mucho, quizá a lo que hacían los antiguos, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, científicos como Claudio Gay, que sencillamente recorrían el territorio por devolverle su identidad, es decir, hacían un catastro absolutamente muchísimo más exhaustivo del que nosotros seríamos capaces, pero su propósito era testear el territorio desde las bases más ¿no es cierto?, a la escala de una planta,
acuérdense que él tenía toda esta componente botánica, y por otro lado el territorio en sus distintas fases, es decir, desde una escala territorial, los croquis, probablemente muchos de los ejercicios que ustedes hacen hoy día, pero con una actividad que le tomó casi 24 años. Nosotros teníamos un semestre, así que nos propusimos, ¿no es cierto?, representar el territorio recorriéndolo, es decir, desde su base, mucho más modestamente, obviamente, que el Atlas de la Historia Física y Política de Chile. Y eso significaba, primero, conocerlo, y segundo, representar lo conocido, no los planos con los cuales podíamos vernos los catastros que solemos, ¿no es cierto?, usar como bases para nuestros proyectos, ya sean topográficos, etcétera, sino que representar el hecho conocido, cuánto las dificultades existían, cuántos parques existían, cómo eran esos parques, etcétera. Es decir, si uno lo piensa, un trabajo un poco pedestre casi, nada de glamoroso, sencillamente levantar esa información. Y eso, esto es una síntesis muy elemental, ¿no es cierto?, de lo que se realizó durante el semestre, pero permitía, ¿no es cierto?, primero conocer muchos parques, probablemente conocemos más a veces los del área oriente, pero el Parque Mapocho Poniente tiene 16 o 20 años y por lo tanto también era un acercamiento directo a situaciones urbanas que los alumnos muchas veces no conocen. Y dentro de esos parques estaba esta situación, ¿no es cierto?, que las medidas de ello no eran grandes parques. Germán Banner hablaba de que un parque en realidad tiene que tener un ancho de 50 metros. Germán Banner, ¿no es cierto?, gran arquitecto y paisajista, ¿no es cierto?, cuya obra, ¿no es cierto?, casi avala esta condición o su referencia a los parques, decía, bueno, un parque tiene que tener como mínimo 50 metros y sin embargo muchos de estos tienen 16, 17 de ancho en el borde río, o el Parque Uruguay, por ejemplo, tiene 30 metros. Y sin embargo tenían una condición inequívoca, a lo largo, al conectarse, al entender el recorrido de estas magnitudes conectadas, era una condición excepcional para Santiago. Es decir, Central Park tiene probablemente 100 hectáreas menos, perdón, 100 hectáreas más, pero sin embargo está concentrado en una condición unitaria, ¿no es cierto?, que se la rodea urbanamente. En este caso no, es una condición que se recorre muchísimo más modesta en su ancho, pero con la posibilidad, ¿no es cierto?, de percibir ese espacio geográfico en el recorrido. Y por otro lado, esta era la otra, ¿no es cierto?, cara de la moneda, es decir, espacios que están muy cerca de las casas donde viven los estudiantes, este es un sector en Vitacura, y sin embargo inaccesible, y de una excepcionalidad única cuando uno se acerca a ello de una manera más informal, porque tuvimos que pasar vallados, muchas veces, ¿no es cierto?, cruzar sectores que eran de apropiaciones informales, es decir, todo esto que solemos ver como situaciones eriazas o probablemente sin destino, ya son en sí un parque, es decir, a veces requieren mucho menos proyectos de lo que solemos creer. Sobre todo en el poniente, diría, porque uno tiende también a estigmatizar o probablemente como el cliché de decir que al oriente todo es mejor que al poniente. Fíjense que en el río no ocurre eso cuando uno se acerca al borde. Hay tantas situaciones a veces sin apropiaciones, tanto al oriente como al poniente, o parques a ambos lados, y sin embargo en el poniente tenían una riqueza muchísimo mayor de uso, porque obviamente son los patios de las casas, son ese espacio público que la vivienda no permite y por lo tanto la intensidad del uso los fines de semana queda claro en muchas de las situaciones a lo largo de él que pudimos ver. Eso significaba que el río ya era un parque, ya era una condición lineal que sencillamente necesitaba pequeñas conexiones o un sistema, ¿no es cierto?, de esclusa que permitiera conectar estas situaciones entre sí. Esto es lo que les comentaba, ¿no es cierto? Si uno mira el conjunto de parques catastrados al final, los consolidados están en verde y los blancos eran los potenciales o sitios más bien eriazos hasta ese momento, y uno lo compara con la superficie de Central Park, yo diría que no hay nada que envidiarle a un contexto urbano que tiene más o menos la misma cantidad de habitantes si uno piensa solamente en la isla de Manhattan, pero que en realidad es un espacio único para Santiago en esta longitud. Esto derivó en una exposición que tuvo que ver con ese plano, un plano más o menos a escala unos 5000, que permitía ver con bastante nitidez la condición inequívoca de esta suerte como de parque ya potencial y existente, es decir, habiendo dibujado ya todos los árboles, toda la condición que el río tenía como preexistencia, en sí uno lee esa situación, sin proyecto incluso, antes de ponerse a proyectar. Y por lo tanto, se trata de primero mirar cuánto esas preexistencias, ¿no es cierto?, ya son en sí un potencial
muy latente y muy importante antes de querer siquiera transformarlo. De más está decir que si este es el punto de partida que les estoy mostrando hasta ahora, que es el año 2009, uno no inventa nada nuevo, es decir, antes de esto había 200 proyectos sobre el río Mapocho, es decir, no es que estuviéramos diciendo algo genial, ni un proyecto como, por decirlo, como salido de la nada, en realidad toda la ciudad tiene muchísimos pensamientos en torno a ellas que a veces no derivan finalmente en el espacio físico, pero en nuestro caso el río Mapocho, quizás al ser uno de los espacios más protagónicos de Santiago, tenía muchísima más carga en términos de estudio, tesis, investigaciones, artículos. Uno se podría haber quedado de brazos cruzados también diciendo, bueno, si se ha pensado todo esto y no se ha llegado a hacer, la pregunta es ¿por qué no se ha llegado a hacer? A veces hay que decir que sencillamente los astros se alinean, pero sin duda el río sigue todavía siendo un desafío y una deuda para todos los que somos arquitectos y que, ¿no es cierto?, que tenemos una responsabilidad con la ciudad. Es decir, esto recién está empezando, por decirlo así. Y en ese caso, ¿no es cierto?, todo el itinerario que ha llevado hasta hoy día a poder consolidar incluso ciertos tramos, tampoco es que se hayan terminado de construir mucho más de lo que quisiéramos, habiendo consolidado algunos tramos, les quiero demostrar que en toda esta fase en que ha pasado el proyecto, finalmente poder hacer una obra urbana con una escala de ciudad significa un gran ejercicio de paciencia, más que de virtuosismo, diría, mucho más de paciencia y de perseverancia. Y eso tiene que ver con hacerle seguimiento a los proyectos, poder estar permanentemente, ¿no es cierto?, entendiendo por dónde va esa continuidad con los cambios de ciclos políticos, con los cambios de ciclo incluso de alcaldía. En 11 comunas hemos asistido casi a 3 cambios de alcaldía en el tiempo que llevamos trabajando. Una de las cosas importantes se produjo aquí, que tuvo que ver con un convenio en donde el proyecto ya se pudo articular como propuesta real, es decir, pasó de esta investigación de pregrado a concursar a un fondo concursable que tenía la Fundación San Carlos del Maipo, que es esto que dice aquí FCCM. Ellos tenían un concurso, son los canalistas de Santiago, tenían un concurso a través de su fundación que permitía postular proyectos. Y nosotros, con una cierta ingenuidad, lo postulamos pensando que eventualmente podría ser un pie, ¿no es cierto?, para poder seguir desarrollándolo. Eso ha sido hasta ahora lo que nos ha permitido desarrollar los diseños, fundamentalmente las ingenierías de detalle, el plan general del proyecto, y junto con eso, junto con esa, diría, buen signo dentro del recorrido que ha tenido el proyecto, en algún momento al año que llevábamos trabajando se sumó el Ministerio de Vivienda asignándole fondos de construcción. Es de ahí se cerró el ciclo. Actores públicos, privados y una universidad pudiendo linkearse, cada uno aportando, ¿no es cierto?, con recursos o en nuestro caso más bien con los diseños. El camino puede ser otro, yo no digo que este sea el único camino, tal vez si uno lo tiende a recorrer de nuevo, tal vez sería otro. Muchas veces las ocasiones proponen los caminos, es decir, si ustedes mismos llevan sus proyectos de título o los proyectos que están haciendo ahora a imaginarlos siempre con esa voluntad real, probablemente el camino que busquen sea otro, concursos públicos, concursos privados, etcétera. Bien, no quiero alargarme mucho porque sé que vienen y están trabajando en su proyecto, pero este es el principal leitmotiv que empezamos a trabajar en los años consecutivos, después de que nos ganamos ese fondo concursable, se puede resumir básicamente en poder concentrar en esta misma línea que ya habíamos recorrido, ¿no es cierto?, la posibilidad de implementar un corredor que era tanto geográfico y ambiental, de movilidad, o sea, que uno asumiera que su carga o su fuerte función tenía que ver con el poder conectarlo a través de una componente, ¿no es cierto?, peatonal y ciclable, y por otro lado, integrar estos territorios heterogéneos, es decir, con una conectividad social. De nuevo, un poco lo mismo que dije al principio, en esto se resume su principal leitmotiv y orienta también los diseños. Y una de las condiciones importantes para poder articular la cantidad de actores que significaban, imagínense esta línea de 42 kilómetros, la cantidad de actores que hay a lo largo del río, públicos, privados, dueños de terreno, etcétera, nos llevó a formar una suerte que le llamamos comité estratégico, donde cada institución que tenía que ver con el río asignaba una especie de representante, y ese representante formaba parte de nuestro comité. Generalmente ese representante es quien podía dedicarle horas, no necesariamente el presidente de una junta de vecinos, sino que a veces quien sencillamente le podía dedicar horas para juntarse a mirar cuánto de esto podíamos hacer juntos. Y en ese sentido,
Es la segunda condicionante. Dije primero que la representación era muy importante para poder visibilizar estos proyectos desde el punto de partida. La segunda era formularlos desde su inicio como un proyecto colectivo, que no es lo mismo que lo que solemos llamar normalmente como participación ciudadana. A veces la participación ciudadana llega cuando el proyecto está concluso o sencillamente es una especie de simulación para hacer participar a alguien como si acaso tuviera que ver con los diseños, y muchas veces esas personas ni siquiera tienen intenciones de diseñar, quieren ser parte, pero no necesariamente diseñar. Y en ese sentido, el proyecto siempre tuvo y ha tenido hasta hoy esta componente colectiva que nos significó integrar a los municipios, poder saber quién era nuestro interlocutor válido dentro de esos municipios y que participaba en las discusiones, y empezar a trabajar juntos, si bien éramos nosotros los que estábamos trabajando en el sentido físico. Sin embargo, en las reuniones había que poner cuántas dificultades seguían en adelante. Hicimos esta especie de acta fundacional que no obligaba a nada, es decir, tampoco era un convenio legal, sino que sencillamente un convenio de buenas intenciones, de decir, bueno, nos comprometemos a poner lo mejor de nosotros mismos. Y en ese compromiso empezó a avanzar un catastro mucho más informado, con levantamientos topográficos, con un aerofotogramétrico ya levantado, con recursos, un estudio de los terrenos, que significaba poder saber de quién eran los propietarios. Imagínense que del río, siendo su componente urbana tan importante, había harto desconocimiento incluso de las comunas de quién eran los dueños de los terrenos, porque muchas veces son situaciones históricas que van pasando, que alguien, su terreno colinda con el río y a veces no se sabe bien cómo, es decir, una situación bien informal muchas veces. Y por lo tanto catastrarlo en sentido ya muchísimo más fino, integrando incluso parques que a veces no están directamente en la ribera, pero empiezan a formar parte, ¿no es cierto?, de ese paisaje de ribera. Y por otro lado, catastrar o levantar ya mucho más finamente todos los cortes o situaciones, ¿no es cierto?, de discontinuidad que podía tener este río y que significaban a veces más que diseño, gestión. Y en esto quizá también es clara, habría que tener claro que muchas veces el arquitecto puede ser un diseñador, pero a veces también tiene que ver, ¿no es cierto?, con poder gestionar casi mucho más que el diseño, situaciones que llevan mucho más tiempo que el poder diseñar un plano. Y eso significa destrabar situaciones en nudo específico. Por ejemplo, voy a nombrar dos acá, ¿no es cierto? El que ustedes ya conocen, esta es la situación que tuvimos ya me olvidé si era sábado o domingo, el día sábado, y en el cual, ¿no es cierto?, había todo un emplazamiento de una infraestructura viaria, que en ese caso era un proyecto, no estaba consolidado ni siquiera en margen de construcción, no estaba ni siquiera licitado, perdón, pero nosotros lo emplazamos, el proyecto de ingeniería de la vialidad lo emplazamos en el territorio nuestro para poder ver cómo era esa interacción, qué se estaba produciendo en la medida que esto aparecía, como esta especie de ¿no es cierto?, malla kafkiana de vialidades. Y por otro lado, a veces nudos muchísimo más domésticos, como una reja que está cortada y que en la estación Mapocho y te impide pasar a lo largo del río, pero que es una situación más que tiene que ver con la gestión que está ahí participando ¿no es cierto?, de la corporación de la estación Mapocho, que a veces tiene más que ver con temas funcionales, era un patio de servicio. Ambas a veces tienen exactamente la misma dedicación, porque esto implica hablar con todo un ministerio, pero esto implica hablar con una corporación que lleva 20 años haciendo las cosas de una cierta manera y probablemente esta condición pública de abrirle el río no es tan fácil de abordar. Todas ellas bastante entendibles, pero el propósito de dibujar las cosas era visibilizar que un territorio cortado o un territorio parcelado fuera el mejor de los territorios comunales, como uno puede verlo en Providencia, en Vitacura, no es mejor que la integración completa de esos territorios. Y por lo tanto, nuestro trabajo era más bien de visibilizar, mostrar, convencer que al integrarlos, toda la ciudad gana. Lo mismo en Providencia, en este caso fue uno de los pocos puntos que tuvimos que pasarnos al área norte, porque la ciudad en su desarrollo, ¿no es cierto?, amplió la Andrés Bello y por lo tanto no dejó margen de borde río. Claro, uno se podría haber puesto más sofisticado y haber dicho, mira, hagamos unos proyectos increíbles de balcones urbanos, pero nuestra visión siempre fue, hagámoslo real, veamos cuánto podemos hacer de concreto ahora. Después podemos quizá aumentar obras en virtud de que ya hay como un espacio consolidado primero, pero veamos cuánto de esta línea estructural se puede considerar hoy
factible, ¿ya? Porque de hecho existen muchos proyectos que aumentan ese borde a una escala, no sé, hay muchos proyectos académicos que son bastante bonitos incluso, pero en términos de factibilidad alargan la posibilidad de que esto se concrete en el tiempo, por recursos, etcétera. Bueno, quizás me salto esta parte, pero son aristas probablemente menos conocidas del proyecto, que junto con la ribera del río, estas áreas rojas mostraban la vialidad de borde que no estaba consolidada al momento que empezamos, es decir, la Costanera Sur forma parte de la estructura de borde río que todavía no está terminada ni completa. Esto, por cierto, no lo está hoy día, esto ya forma parte de la escena urbana actual, en ese momento no, era un proyecto, y esta está, yo diría, a puertas quizás de realizarse, todo el proyecto que se está realizando por la Municipalidad de Vitacura, el Plan Maestro de Vialidad. Y eso no era ausente, ¿no es cierto?, la discusión del borde río, porque una cosa es querer dibujar, ¿no es cierto?, una línea, y la otra es dónde pongo esa línea, ¿no es cierto? La pongo pegada a los gaviones, siempre como balcón urbano, o aprovecho que esa línea sea una suerte de línea estructural que se acerque lo más posible a la ciudad para ganar y delimitar qué terrenos del borde río quedan en términos públicos. Eso fue lo que hicimos al poniente, por ejemplo. El Plan Regulador Metropolitano establece que la vialidad es de borde, es decir, otra costanera norte, si bien no era una autopista, pero sí emplazada en los bordes. Y por lo tanto, de nuevo, visibilizar, si bien no somos ingenieros de vialidad, hasta qué punto era posible emplazar una costanera de vialidad urbana, con semáforo, como la Andrés Bello, lo más al sur posible, dejando hipotecado, en términos públicos, la ribera del río para la ciudad. ¿Me estoy alargando mucho? Bueno, esto es más rápido porque ya tiene que ver con el proyecto, es decir, hubo muchas otras cosas que dejé fuera, obviamente, porque son, no sé, 3 o 4 años de trabajo para poder recién empezar a decir, tengo liberado el terreno para poder proyectar, es decir, ¿con qué dispongo para poder proyectar? Incluso nos propusimos, insisto, una situación más modesta que decir dispongo de todo, porque la ribera es bastante ancha en algunos puntos y conseguir recursos para eso era difícil pensar que iba a ser más o menos en un corto plazo, y por lo tanto dijimos, consolidemos una línea estructural que permita entenderla de forma natural como un balcón urbano, no es que haya que hacer miradores, sino que ella de suyo es un balcón urbano, y adicionémosle algunos sectores que permitan entender que esto se puede consolidar de mejor forma en el tiempo, es decir, que las mismas comunas vayan consolidando el resto de la ribera con sus propios recursos o postulando a fondos, ¿no es cierto?, regionales. Es decir, siempre pensamos que era difícil consolidarlo o implementarlo todo de una vez. Es decir, se convirtió en un plan maestro, no en un proyecto. Acuérdense que vivimos en un país que siempre tiene otras demandas, que siempre los recursos son escasos y por lo tanto siempre el proyecto tiene que vérselas con esa escasez. Si bien proyectos de esta naturaleza requieren, ¿no es cierto?, poder implementarlos con una cierta cantidad, nunca es suficiente, porque las áreas a consolidar eran muchas más, ¿no es cierto?, que lo que podíamos pensar que se iba a hacer en una primera etapa. Y por lo tanto postulamos en una primera etapa, en conversaciones con el Ministerio de Vivienda y con la fundación que nos avala, de decir, mira, consolidemos una línea estructural, que sea una suerte de corredor arbolado, que atraviese de una vez las 11 comunas, principalmente las 8 del área sur, si bien se le pueden anexar en el tiempo otras áreas. Y eso nos llevó a pensar el proyecto como un set de componentes. ¿Y qué significa esto? No de nuevo como un proyecto que uno lo dibuja en completitud entero, sino que los tramos que asumiéramos como proyecto contaran con un set que fuera parte de su identidad y que no se cambiara. Eso significaba que podía haber muchas otras áreas más blandas, por decirlo así, que este corredor estructurante, que podían tener distintas materialidades, que las comunas podían hacerla en el tiempo. Sin embargo, el corredor tuviera ciertas componentes como identitarias. Eso era desde la solera, ¿no es cierto?, que está acá, que hicimos, se los voy a mostrar después, un prototipo, es decir, cambiar como el rango de lo que significaba la solera de un corredor ciclable, los anchos, o sea que cuando hablamos de corredor ciclable, en ese momento no existía tampoco la discusión que existe hoy día, las ciclovías eran de 2 metros, y nosotros dijimos, hagámosla de 3 metros, hoy día el estándar máximo tiene 2,60 o 2,50 creo que el estándar del MIMBU, eso significa que nos fuimos al concepto de vía verde, no de ciclovía urbana, que implica ponerla en la calzada, con todo lo bueno que se pueda tener, son siempre recorridos más cortos.
En este caso está mucho más asociada al concepto de un corredor verde, de una greenway. En otros países incluso se le llama, no hay ni siquiera una denominación en Chile que exista de vía verde. Me parece que en el último discusión que hubo sobre la ciclovía, se incorporó una página de las vías verdes, que son vías ciclables que integran la ciudad en recorridos mucho más largos, pero en una condición ambiental distinta, no van por la calle. Van por bandejones, en este caso por bordes ribereños, por canales, que es una discusión que hemos tenido de larga data incluso, porque tiende a conceptuarse una ciclovía en un parque, y no lo es. Esto admite otros medios, admite, por ejemplo, un niño serpenteando en forma más errática, admite una componente, ¿no es cierto?, de movilidad reducida, por ejemplo, que pueda ir acá, que muchas veces por ciclovías urbanas es mucho más difícil pensarlo, si bien no imposible. Entonces, todos estos componentes nos permitían, ¿no es cierto?, armar como esta especie de set, que incluso en un momento lo pensamos como una suerte de manual de cortapalos, que se les entregara a los distintos municipios para que ellos lo construyeran. Esto fue previo incluso a que supiéramos que había recursos centrales para poder hacerlo de una vez, pero siempre el proyecto se pensó al revés, se pensó como si no tuviera recursos y más bien este set posibilitara que las comunas lo hicieran con sus propios recursos o con recursos asignables, ¿no es cierto?, año a año. La soledad fue importante en la discusión, y en esto me quiero detener brevemente porque uno tiende a ver en el diseño o a minimizar líneas de la ciudad que son re importantes. Si uno piensa en el diseño, por ejemplo, de espacios públicos en Francia o en Europa, quizás son mucho menos, diría, sobrediseñados de lo que uno crea. A veces se las tiene que ver mucho más con la durabilidad de ese diseño. Por ejemplo, si uno ve una plaza en Francia, la solera es de granito. Está pensada para 200 años, no para 3, para 4, para 5. Eso significa que la línea que yo estoy dibujando tiene una dureza que tiene que ver con su materialidad. Y quizás todo el costo se me va en eso, y sin embargo defino las áreas públicas con una nitidez única, que tiene que ver con el agua, ¿no es cierto?, que escurre entre la solera, la calzada y la vereda, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el rodado que cruza esta solera, etcétera. O sea, el diseño a veces tiene mucho más que ver con las condicionantes de uso, que eso va a tener que ver con una situación urbana de 200 años, no precisamente con una solera, ¿no es cierto?, de 5 centímetros, como solemos verla en la ciudad. Cambiar esas condiciones no es tan fácil. Cambiar el diseño de una pieza urbana que está tipificada por la industria, que está certificada, que en términos públicos está aceptada, no es tan fácil. Pero insisto, son de las cosas que hay que movilizar, porque probablemente Madrid-Río, de las cosas que nosotros más mirábamos, no era tanto el paseo, que obviamente también tiene una componente urbana importante, son 7 kilómetros que recorre a lo largo, ¿no es cierto?, esta renovación urbana, pero nos da una envidia enorme cuando mirábamos con detención qué era lo que confinaba los pavimentos de durabilidad en el tiempo. Era en realidad una solera de granito también, ancha, de 50 centímetros. Por lo tanto, apostamos a hacer un prototipo, en nuestro caso, de hormigón, no de granito, porque pensarla en 42 kilómetros era inviabilizarla. Sin embargo, apostamos a hacer una solera de 20 con un diseño que permitiera adoptar el rodado con una situación de roce cuando llueve, entenderla también como un elemento de identidad a lo largo de ella. Se va colocando estas suertes como de soleras cortas cada más o menos 100 metros para poder entenderla, ¿no es cierto?, como parte de ese ideario que uno recorre. Y entenderla además como un elemento macizo, es decir, que permitía ser colocada y que durante la construcción no permite ser sacada. A veces estas construcciones demoran 3, 4, 5 meses y las soleras permanecen ahí. Es todo el ciclo el que hay que pensar. No digo que sea tan importante esta solera ni sea el mejor diseño. Lo que quiero decirles es que en el diseño está involucrado el ciclo completo, ¿no es cierto?, un elemento urbano, no sencillamente el dibujo o la forma, sino que el ciclo material, el ciclo de colocación, que un maestro pueda entre 1 o 2 levantar una solera de 100 kilos, porque más que eso es casi difícil, tendrías que hacerlo con una especie de grúa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con el resto de los componentes, ¿no es cierto?, que forman parte del diseño. Algunos de ellos admito que se fueron cambiando porque las comunas a veces tienen sus propios mobiliarios. Sin embargo, diría que un asiento bastante sencillo, pero adoptado a poder ser ajustado en términos de radio, recto, etcétera,
o en este caso, si bien también se han ido alterando algunas de las luminarias dependiendo de la comuna, se adoptó siempre la componente de que es un mástil al cual se le agregan, por ejemplo, componentes lumínicos de acuerdo a las necesidades del espacio y no una especie de objeto terminado comprado por catálogo. Es decir, nosotros pusimos algunas condiciones. Obviamente esas condiciones tenían que ver también con conversaciones con el interlocutor, en este caso el mandante o quien finalmente es quien va a mantener ese espacio. Acuérdense que todos los espacios urbanos, una vez entregados, los mantiene el municipio y tiene que vérselas con el agua, tiene que vérselas con la duración, etcétera, con la vandalización del espacio público también. Y con respecto a la señalética o todo el sistema de señalización del proyecto, también hicimos una propuesta con ACET, que es quien tiene que ver, ¿no es cierto?, con todas las señalizaciones de calle, que no fuera exactamente a la que existía en la calle, para no equivocar el sentido del proyecto, que insisto, tenía más que ver con el concepto de vía verde y por lo tanto de un espacio de movilidad integrado en un hecho geográfico relevante de la ciudad, que tiene más que ver con su componente ambiental, ¿no es cierto?, y ecológica, y por lo tanto que el usuario se acostumbrara a un roce, a un sistema de convivencia un poco más amable, lo que significa ir quizás en forma mucho más experimentada por la calle. Piensen que si uno va a ciudades europeas, quienes usan las ciclovías, muchas veces uno ve a gente mayoritariamente de edad, es decir, amigablemente la ciudad, abandonan el auto y por lo tanto amigablemente la ciudad empiezan a usarla en términos ciclables, o los niños muchas veces no tienen un comportamiento lineal, eficiente, no, son bastante erráticos y por lo tanto eso significaba no solamente un tema de ancho, sino que también la posibilidad de conectar hacia los bordes saliéndose del recorrido o evitando, ¿no es cierto?, situaciones de riesgo. De nuevo, ciertos componentes que tienen que ver con la señalización, que le dieran continuidad, ¿no es cierto?, a este concepto de que también incorpora movilidad reducida y por lo tanto un espacio accesible a cualquiera, no un espacio para un segmento de la ciudad, sino que inclusivo. Y que todos esos componentes fueran equivalentes en cualquier parte del diseño que se viera comprometido, ya fuera al oriente, en el área central o al poniente. Esto es un área que está construida en Providencia, que si se fijan las tachas a veces permiten restituir la conectividad cuando se forman nudos de interacción con el peatón, la señalética, que a veces no es tan importante, pero que por lo menos le diera, ¿no es cierto?, una unidad conceptual y en términos de diseño a todo el paseo. Esto es al poniente, por ejemplo, esto es mucho más cerca del Parque Mapocho Poniente, las mismas condiciones, los mismos anchos, incluso en este caso es más ancha, porque el parque permitía mayores anchos, integrar ciertas componentes que el parque ya tenía, el diseño a veces adopta, ¿no es cierto?, como parte, ¿no es cierto?, de ese supuesto espacio público, situaciones de árboles ya crecidos. Y fundamentalmente, ¿no es cierto?, lo que nombro al principio, es decir, una línea estructurante, una línea corredor que permitiera ir a veces delimitando el espacio de la calzada, ¿no es cierto?, de la calle, con este borde río que queda disponible como espacio público y la consolidación de lo que le llamamos estas especies de plazas articuladoras con la ciudad o que a veces se volcaban al río con distintos usos, actividades, a veces tienen, ¿no es cierto?, juegos de niños, etcétera. A pesar de que, insisto, el mejor juego, el mejor mirador es siempre, ¿no es cierto?, la conectividad de esta línea en un espacio geográfico. Lo mismo con respecto a la componente del agua. Hoy día sabemos que todo lo que pongamos en la ciudad, no hay que ser paisajista, tiene que ser de baja demanda hídrica, pero también, de nuevo, es una conversación con el mandante, con quién lo va a usar. Culturalmente, a veces, a ciertas comunas están acostumbrados que les gustan especies de muy alta demanda hídrica. Entonces, toda esta especie de conversación mutua significaba juntos poder resolver un tema que a veces no es sencillamente diseñar y traspasar como un diseño terminado. Estos fueron los tramos que en una primera etapa se le asignaron recursos de construcción. Hoy día falta licitar sencillamente Barnechea. Los demás están algunos a punto de abrirse como otros ya están usándose, otros están todavía sin terminarse y esto está absolutamente terminado. Y bien, sé que a lo mejor me alargué un poco, pero voy a pasar rápidamente algunas imágenes y yo creo que ya con eso termino. Barnechea. Vitacura postulamos el recorrido haciéndole una especie de zócalo al río, dado que hay todo un tema aquí de planificación de la vialidad que al parque.
Esto es importante porque fíjense que a veces ese ancho que es muy menor, que es lo que posibilitaría el diseño en Vitacura, en realidad hay que entenderlo con la espacialidad del río, es decir, 5 metros de borde que se evita la vialidad o cualquier otro uso que no sea de espacio público, permite incorporar el río. Es decir, en el diseño, el río es el gran parque. Ese es el primer supuesto del diseño. Eso no significa que uno esté en una suerte de faja, de franja lineal, ¿no es cierto?, que tiene unas componentes. No, el verdadero parque es el río. Eso significa que potencialmente mañana se puede bajar, ocupar, etc. Vitacura, estas fotos incluso algunas están medias atrasadas porque hay algunos sectores ya más terminados. Esto es Providencia. Otoño y verano, ya sabemos que un corredor debiera poder posibilitar, ¿no es cierto?, permitir el sol en otoño o en invierno, ¿no es cierto?, y permitir sombra en verano como corredor es mucho más grato, ¿no es cierto?, que cicletear, ¿no es cierto?, al sol. Es decir, componentes de temperie. La ciudad tiene una temperie. Los ríos son básicamente temperadores de ese clima urbano. Eso significa el agua, lo que está alrededor, la sombra, etcétera. Todos esos hechos están ganados en este caso para la movilidad. Es decir, no es sencillamente un tema de transporte o de recreación, es que frente al río están las mejores condiciones de temperie. Si ustedes se movilizan a lo largo de este corredor, hay una especie como de venturi natural, es decir, vayan con 30 grados a Santiago, en día de verano, y se van a dar cuenta que en el espacio del río hay una suerte de corredor de viento natural que se forma, ¿no es cierto?, en torno a él. Esto es, probablemente ustedes lo conozcan bien, porque creo que son arquitectos de acá, Cristian Bosa, la oficina de ellos hicieron el parque y permitieron durante la licitación que pudiéramos incorporar sencillamente el ancho. Eso no estaba en el diseño y fue una bonita conversación porque el diseño estaba prácticamente terminado y permitió, ¿no es cierto?, que algo que tenía una plataforma sin uso permitiera, ¿no es cierto?, emplazar sencillamente el ancho de la pista ciclable. Eso fue bien importante porque como que entró justo en un proceso que a veces es difícil intervenir, porque ya están todos los diseños, está la ingeniería de detalle, etc. Y al poniente, situaciones que, como decía antes, que estaban ganadas a veces, significaba, ¿no es cierto?, consolidar o incorporar áreas que ya existían junto con este corredor ciclable, siempre entendiendo, ¿no es cierto?, que ese borde es el mejor atributo, ¿no es cierto?, para el diseño. A veces áreas que están mucho más periféricas al borde y sin embargo se usan como canchas naturales. Los árboles están creciendo. Una de las cosas que más cuesta quizás ver un espacio terminado son los árboles crecidos. Esto ya tiene más o menos 2 años el área poniente. Bien, y con esto termino porque quizá uno de los desafíos más bonitos que tenemos ahora es pensar Pudahuel, es decir, un río no canalizado que ofrece otras temperaturas, otras condicionantes, otros atributos, porque nos podemos acercar a ese río. La comunidad de Pudahuel nació bañándose en el río, probablemente con una condición balnearia mucho más asumida que la que hoy día tenemos como en el área, ¿no es cierto?, más urbana, y por lo tanto el desafío de pensar estos 10 kilómetros que no son un remate, son el inicio del tramo rural del río Mapocho, es decir, hasta qué punto esto da un marco, unas condicionantes, ¿no es cierto?, que serían preciosas de homologar incluso hasta el Maipo. Esto significa, ¿no es cierto?, considerar todos sus bordes como un potencial ecológico, natural, que el río de suyo trae, ¿no es cierto? Esta es una foto que no está intervenida, es decir, el río es así, pero no se lo puede recorrer. Bien, quizás denota con mayor propiedad el hecho que nos propusimos. Para poder rememorar algo, para poder entenderlo como un valor urbano, se lo tiene que poder recorrer. El ciudadano común tiene que poder acercarse a ese río, es decir, conectar este territorio era también abrirlo, ¿no es cierto?, a su potencialidad. Eso todavía, ¿no es cierto?, está pendiente en Pudahuel. ¿Por qué no imaginar que este desafío incluso puede ser extrapolable a otras vías? Muchísimas gracias.